Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de bienestar social. De hecho, vamos a hablar con la consejera de este área del Cabildo de Lanzarote, con Maite Corujo, que bueno, hay muchísimas cuestiones. Empezaremos hablando por inmigración, que parece que ahora se ha atenuado, ¿no?, la llegada, en este caso, de inmigrantes, pero sí es cierto que no, fue muy conflictivo y puede volver a serlo. Además, hablaremos de muchísimas cosas, de mayores y también de política, porque al final vamos a hablar también un poco de las aspiraciones políticas de nuestra invitada. Sin más dilación, pasamos a hablar con Maite Corujo. Maite, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bien. Recta final ya de mandato, ¿no? Sí, ya estamos en el tiempo de descuento. Descuento. Sí. Ya es intentar cerrar tus compromisos, los proyectos que tenías a mitad e intentar dejar encaminado ciertas cosas por las que he apostado, y sobre todo porque luego tú, cuando apuestas por algo, tienes a los técnicos del área trabajando en una línea, y para ellos también es pues desagradable haber estado dedicando su tiempo en el trabajo para que luego, cuando venga el siguiente, pues a lo mejor no apueste por eso. Entonces estoy intentando dejar encaminado cositas en las que habíamos estado trabajando, a ver si me sale antes de irme. Sí, ¿no? ¿Y qué balance, antes de empezar, qué balance? Un año, ¿no? Se cumplió hace poco. Sí, un año y poquito. Sí, ¿qué balance haces? ¿Te han dejado trabajar? ¿Has podido trabajar también con tus socios? He podido trabajar tanto desde, y lo tengo que decir, el partido me ha dejado trabajar siempre, y el socio de gobierno también. Yo no puedo, la verdad es que ahí sí que no puedo poner una pega de nada, porque el área la he gestionado como he creído que tenía que gestionarla, con mis aciertos y mis errores, evidentemente, porque yo experiencia política no tenía. Esta ha sido mi primera experiencia política en puestos de salida, y puedo decir que lo he hecho acorde a mi criterio, y siempre comentándolo y siempre consensuando todo, y para eso teníamos las reuniones de grupo, y ahí se expone realmente la actividad de cada área, y siempre consensuándolo, pero he ido yo por mi camino, como quien dice. ¿Qué errores crees tú qué harías ahora si echaras el cronómetro para atrás y volvieras? A lo mejor, no sé si has dicho, bueno, errores también, todo el mundo tiene errores y aciertos, pero bueno, claro, no sé, a lo mejor dices tú, un año de gestión he aprendido esto, no haría esto, sí. Me he bloqueado, es decir, el tiempo se me ha bloqueado mucho con la inmigración, y quizás no le he dedicado el suficientemente tiempo a otras áreas. Yo me siento en deuda, por ejemplo, con el área de la mujer, porque es verdad que presentamos un proyecto itinerante por los ayuntamientos para que el área de la mujer pudiera estar presente en el resto de ayuntamientos, y que llegamos a un convenio donde se amplía la partida presupuestaria, pero luego no he innovado. Pese a ese proyecto de poder estar presente en los ayuntamientos, he innovado muy poco, y es un área que necesita que se le ponga el foco y necesita que se le ponga gestión, y yo siempre estoy con ese servicio como con la sensación de no haberles dedicado mucho tiempo, porque es verdad que la inmigración fue una situación caótica que me llevó muchísimo tiempo, y todos los proyectitos que he podido ir sacando han sido, pues, como cuando esto ya estaba encaminado me podía dedicar a otra cosa. Yo creo que más que error ha sido la situación en la que me vi, y sí, que bueno, pues que hacía mucho tiempo que la isla no la vivía y me tocó a mí. Y te tocó a ti, es verdad, porque en el cambio, o sea, sí, el anterior mandato. Sí, no. Entonces, bueno, pues quizás eso, le he dedicado poco tiempo a algunas de las áreas que gestionamos, que son un montón. Es que bienestar social en el Cabildo es un pequeño cabildo. Claro. Tenemos una cantidad de recursos que no se conocen, porque, como digo yo, son recursos que hasta que no los necesitas, desgraciadamente, no los conoces, porque son todos recursos que a nadie le apetece estar o tener que recurrir a ellos, pero que si tú los necesitaras, querrías tener el mejor servicio posible. Y ese siempre ha sido una de mis prioridades, mejorar lo que teníamos y seguir creciendo. Pero bueno, en un año en la administración, yo me siento muy orgullosa del trabajo que he hecho, también lo digo, sin ningún reparo. Pero es verdad que un año en la administración es poco tiempo. Es muy poco tiempo. Sí, a veces hasta un mandato, 4 años, no es tanto. Venga, vamos a empezar por algo que te ha consumido muchos recursos, que es inmigración. ¿Cuál es la situación ahora del albergue de la Santa? Y también un poco, ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde va a ir? Porque el problema todavía puede persistir o puede existir. Sí, siempre, bueno, la Santa ya se cerró, es decir, el albergue ya se entregó. Pero ya se ha entregado a Tinajo. Alude. A la concesionaria, vale. Pero es verdad que con cierto vértigo, porque pese a que hemos planificado los recursos desde Bienestar con la intención de que si vuelven a aparecer podamos dar un mejor servicio y no vernos en la situación en la que ya nos hemos visto, es verdad que, como te decía, la administración es tan lenta
tan lenta que llega a ser desesperante. Nosotros, bueno, nos costó encontrar una vivienda que reuniera las características que tienen que reunir para poder dar cabida. Date cuenta que un centro de menores, la ley lo pinta en 10 plazas. Entonces, pues tienen que haber 10 niños, espacios comunes que se den las situaciones para que vivan, en fin, tenía que ser una casa con cierta... Pues de ciertas características, y nos ha costado mucho. Pues cuando damos con ella, la tramitación administrativa lentísima. Estamos ya a nada de la compra de esa vivienda, que nos va a suponer cierto colchón, porque la idea es pasar uno de los centros de los hogares que tiene el Cabildo actualmente a esa vivienda y dejar ese hogar como centro de atención al inmigrante no acompañado, al menor no acompañado. Estamos en esa planificación de no perder de vista que necesitamos recursos, porque la experiencia tiene que ser un grado y nos hemos visto, ha sido complicado, ha sido una labor muy complicada, porque ya los tenías aquí. Es decir, habían 20 personas en la playa y 20 personas que había que alojar porque la ley te lo exige y porque era una labor humanitaria, porque había que hacerlo y no tenías dónde. Y no tenía manera de gestionar ni de buscar recursos, porque la isla no los tiene. Porque ahora mismo lo que queda es el centro de Yaiza, por llamarlo. Ahora mismo queda la vivienda de Yaiza. En Yaiza tenemos 2 viviendas, ahora mismo quedan 15 menores ahí. Y bueno, 15 menores que ya tienen resolución de minoría de edad, con lo cual 15 menores que hay que normalizarles su vida, que ya estamos en ello, trabajando con ellos, intentando pues que su vida sea lo más normal posible. Lo que pasa es que, perdona, está el problema ese, ¿no? De cuando pasan a ser mayores de edad, ¿no? Ya se ha destapado un poco que casi muchos, no sé si aquí, pero en otros lugares también, quedan como desamparados, ¿no? Y casi quedan como debajo del puente, ¿no? No sé si en este caso aquí se está trabajando para que... Bueno, nosotros, pero eso le pasa a los menores no acompañados inmigrantes y a los menores que tenemos en los centros de menores, a los nacionales. Es decir, la ley tiene un vacío importante cuando un chico ha estado en un centro de menores y cumple los 18 años. Nosotros preparamos, es decir, uno de los recursos que tenemos, uno de los hogares, es cuando ya tienen 17, les preparamos para esa salida, tanto si quieren estudiar como para trabajar, la búsqueda activa de empleo, les vamos enseñando a que sean autónomos. Y luego el área de bienestar social pues subvenciona un piso para aquellos menores que quieran ir a convivir allí. Pero es verdad que ese piso tiene unas características y unas normas que también tienen los centros de menores, pero que tienen también que cumplir. Y ellos, es verdad que cuando un chico lleva mucho tiempo en un centro está deseando ser independiente, que también. Y muchas veces se van grupos de ellos a vivir juntos y se independizan. Pero es verdad que la ley ahí tiene un vacío. De hecho, dentro de las propuestas que nosotros elevamos a la Dirección General de Vivienda para el programa de vivienda de Canarias, los contemplamos. Es decir, nosotros queremos que se tenga en cuenta que dentro de las personas a tener en cuenta para la vivienda social, se tenga a los jóvenes que han salido de recursos desde la administración. Ya. Entonces, Maite, para volver al tema, ¿qué pasaría si ahora vuelve otra vez una avalancha? ¿Se volverá a ver desbordado Yaiza? Bueno, nosotros ahora mismo tenemos las 2 viviendas en Yaiza, una que la estamos preparando, adecentando por sí, la compra de la vivienda nueva, que nos supondría tener una, es decir, podríamos contar con 3 viviendas para dar una salida si nos viéramos otra vez en la situación que esperemos que no nos vuelva a pasar en los mismos términos que ya pasaron. Sí, lo que pasa es que también eso no estará en la mano de ustedes, me refiero que estará en convenios con Marruecos. No, claro, esto era una cosa que se nos escapaba a nosotros, es decir, esto había que negociarlo a otras esferas. Se han hecho movimientos, se ha notado que ha descendido. Y bueno, esperemos que vaya en esa línea, porque las islas no están preparadas para hacer frente. Uno no puede decir que se es solidario y que abre las fronteras, pero no dotar de recursos para ser solidario, porque además son niños que traen perfiles para los que uno tiene que estar preparado y no siempre se está. Entonces yo, entendiendo como entiendo que es una realidad a la que hay que dar respuesta, lo que no nos podemos es colgar el cartel de solidarios, pero con lo mismo con lo que tenemos. Tú no me puedes decir que tengo que dar acogida a 20, 15, 30, pero con lo mismo que tengo para dar acogida a los nacionales, que están todos los centros de menores ahora mismo por encima de su capacidad. Con lo cual,
algo estamos haciendo mal. Claro. No, y es que la isla se vio desbordada, primero por cuerpos de seguridad que iban destinados a eso y desatienden otras cuestiones. Los sistemas de radiología, los sistemas sanitarios que eran utilizados, un montón de cuestiones en las que yo creo que tú ahí querías, ¿no?, reclamar más, vamos a decirlo en plata, dinero, pero... Y compromiso, dinero y compromiso. Es decir, yo en su momento, cuando vi la situación, pues alcé la voz para que el Gobierno de Canarias viniera en primera instancia al Gobierno de Canarias y se implicara y viera este problema como un problema regional, no de Lanzarote. Y luego el Gobierno de Canarias, a su vez, tenía que alzar la voz para que el nacional viniera y nos echara. Al final, por aquí han pasado todos y en la realidad la han visto todos. Y Lanzarote es lo que es, y si no hay vivienda para las personas para los que vivimos y convivimos en esta isla, ¿qué es lo que le vamos a ofrecer a los demás, a los que vienen de... Es que... ¿Y tú cómo te sentiste cuando...? Porque Pedro Sánchez, ahora con lo del libro, ¿no?, dice que salvar a 600 y pico del Aquarius y tal, fue como uno de sus... ¿no? Se sintió bien el hombre, muy bien. Pero luego no acudió a la llamada de Canarias, no acudió Se sintió bien él, se sintió bien. Porque sabe cómo han ido... Esas 600 personas, ¿sabes dónde están en estos momentos? Él lo sabe. No sé, me pregunto. No. Yo me preguntaría. Ya le digo... Sí, que colgarte el cartel de mira qué solidario soy es fantástico. Todos somos solidarios, menos cuando te lo ponen al lado de tu casa. Entonces ya la realidad no la quieres. Y tú no puedes ser solidario solo para ir a recibir a las personas a la playa o al muelle. Después, ¿a qué los estás llevando? ¿Tú cómo has dotado a esa población de recursos para hacer frente a eso? ¿Tienen centros? ¿Tienen traductores? Son personas que no saben hablar español. ¿Tienen tarjeta sanitaria? ¿Les vas a buscar un empleo? ¿A qué los estás arrojando? ¿A delinquir? Porque tienen que vivir. Porque ellos vienen para buscarse la vida, para incluso mandar dinero a su país para las familias que dejan allí. ¿Cómo está ese panorama? ¿Sabes la cantidad de delincuencia que hay alrededor de todo esto? Que se siente contento, que está orgulloso. Sí, que estuvo orgulloso, mostraba pues orgulloso. Bueno, sí, claro, ayudó, es una ayuda humanitaria. Sí, claro, todo el que ayuda se siente bien porque somos personas. Y no, eso, nunca he perdido el objetivo de eso, pero mire... Es que después hay otra parte y que usted tenía, como responsable público, que dotar, que aquí no venimos todos y decir, no, es que hemos dado 500.000 euros, 1 millón de euros para los inmigrantes. ¿En qué? ¿Usted sabe cómo funciona la administración? La respuesta a la inmigración es una respuesta inmediata. Es decir, están aquí y hay que atenderlo. A mí no me puede decir que me da 1 millón, como si me da 20. ¿Qué hago con los 20 millones? ¿Me pongo a comprar? ¿Usted sabe lo que es que la administración se haga con recursos? La tramitación administrativa que eso lleva. ¿Y mientras dónde los pongo? ¿Cómo lo hago? No, mire, no. Es que además es un tema que tengo tan esto que no me vale. Medidas efectistas. No, que no me vale decir que usted es muy solidario y que qué bien se sintió. Porque levanta un teléfono y diga dónde están esas 600 personas. Levanta un teléfono y diga dónde están los que no están bajo la tutela de Canarias. Es decir, todos los inmigrantes que están fugados, que hay, que eso es una realidad que pasa con la inmigración, ¿dónde están? No tenemos efectivos para hacerles el seguimiento, no los localizamos, no tienen papeles, no. Entonces, ¿qué es lo que estamos creando? Sociedades marginales. Sí. Pues se meten de ocupas en las viviendas y una cosa lleva a la otra. ¿De eso es de lo que estás orgulloso? Pues yo creo que me lo haría mirar. Cambiamos de tema. Y acabas de mencionar el tema que quería hablar, porque simplemente me surgía la curiosidad hablando contigo. ¿Qué pasó con los ocupas de la sede, ¿no?, que ocuparon, creo que era de propiedad del Cabildo? No, de AFA. De AFA. Que ya no están, que ya se ha solucionado y de hecho el problema que tenía AFA con el proyecto, que era un terreno que tenían una pues expropiación, ya, pendiente de una expropiación. Eso ya está hecho. Ya está. También, sí. Entonces, claro, porque la pregunta Vía ahora, libre. el Cabildo tiene que darle celeridad para que no vuelva a estar vacío por tiempo, ¿no? Pero eso es una propiedad privada, ojo. Pero una propiedad privada que el Cabildo pretende gestionar porque nosotros tenemos que seguir creciendo en recursos para mayores y claro que tenemos que apostar por aquellos que apuestan en esta materia. Sí, pero no deja de ser una propiedad privada, es decir, no es una propiedad pública. Nosotros como administración hemos intentado siempre echar una mano y de hecho se han ido solventando los problemas porque sabemos de la necesidad de un recurso como el que AFA quiere implantar. Ya, pero el Cabildo ya pagaba un alquiler por esa propiedad. ¿O? No. Todavía no se había traspasado ni nada. Se hablaba ya como la futura sede, pero... De hecho, el proyecto es propio de AFA. El proyecto para ese centro de día es de AFA, no es del Cabildo. Pero el Cabildo quiere conveniar esas plazas. Tienen que ser conveniadas por Cabildo y por Gobierno de Canarias. Cuando uno convenia una plaza sociosanitaria, tiene que conveniarla el Gobierno
y el Cabildo, porque nosotros no podemos hacer frente a los costes. Todo lo que sea plazas residenciales, todo es carísimo. Entonces, tiene que estar pintado en los presupuestos del Gobierno de Canarias y pintado en los presupuestos del Cabildo. Y el Cabildo quiere apostar, claro que sí, es que la necesidad la tenemos, pero lleva su trámite. Pero ese recurso en especial es de AFA. Y ya está entonces en disposición de que siga el proyecto de que empiecen su proyecto y que luego podamos empezar a negociar para conveniar esas plazas. ¿Y se solucionó el problema ese de la expropiación o de la carretera? Sí. Está bien. Sí. Bueno, una buena noticia. Seguimos hablando. Otra buena noticia, pero sin embargo se te vio como molesta por un comentario de Dolores Corujo en cuanto al punto de encuentro familiar. Algo así que se veía la noticia de que, bueno, ahora lo vas a contar tú, que ya parece que las instalaciones estaban preparadas y se recuperaba unos titulares en los que ella, bueno, criticaba la desidia. Sin embargo, reaccionaste como... Hombre, que criticar la desidia es una cosa y llamar indecente es otra. Yo creo que estamos perdiendo un poco el norte de la manera de dirigirnos unos a otros. Aquí estamos todos, se supone, a lo mismo, a gestionar por el bien del ciudadano. El titular en términos de indecencia me parecía como poco, oye, a ver, no todo vale. Entre otras cosas, porque si tú realmente estás preocupada por el proyecto y realmente estás preocupada por la solución o la necesidad de ese proyecto en la isla, tienes 5 consejeros en el Cabildo. 5 que podrían venir perfectamente a preguntar, que la documentación está ahí para la oposición, pero vamos, y además yo no creo haberme considerado nunca como una persona hermética que no les da todo lo contrario. Yo creo que los compañeros que están ahora mismo en la oposición lo podrán decir. Jamás les he negado información de ningún tipo en lo que al área de bienestar se refiere. Si realmente estás preocupado por el proyecto, preguntas cómo está. Pero cuando tú has trabajado un proyecto durante un año, intentando que no se repita en la isla lo mismo que ya se repitió, es decir, Lanzarote tuvo un punto de encuentro familiar que se tuvo que cerrar porque no recibía la subvención y por lo tanto no había dotación económica para llevarlo a cabo. ¿Qué queríamos eso otra vez? Pues no, yo intenté gestionar un punto de encuentro familiar que se pudiera mantener y que luego con la subvención que nos llegaba sopesara, pero que lo pudiéramos mantener como un recurso propio de la isla porque la necesidad está ahí. ¿Cuál sería la utilidad del punto de encuentro familiar, para quien no sepa? Claro, un punto de encuentro familiar, los datos que nos llegan desde el juzgado son que alrededor de unas 300 y pico familias de la isla podrían hacer uso de ese espacio. El punto de encuentro familiar es un espacio, digamos, neutral entre los padres. Cuando hay un divorcio y hay un conflicto importante entre los progenitores y hay un menor por medio, pues necesitas un mediador en este caso. Esa es la labor que hace el punto de encuentro familiar. Y aunque parezca mentira, hay más casos de los que uno cree que hay en esta tesitura. Y ahora mismo los niños están viviendo situaciones no muy agradables, pues en comisarías, en el juzgado, donde realmente se está haciendo te entrego al niño, me das al niño. Y aparte en el punto de encuentro familiar van a haber profesionales que trabajan con la familia intentando que esa situación mejore por el bien del niño, siempre por el bien del niño. Y actualmente nosotros ya tenemos un local, una ubicación, los pliegos, y que luego leas un titular con esos términos de indecencia. Indecente hubiera sido que lo dejara guardado en un cajón, pero es que además el Partido Socialista gestiona el área de bienestar social antes que nosotros. Sí, que saben perfectamente el proyecto. A ver, a lo mejor querían criticarte a ti lo que ellos no habían sacado. Bueno, es que es una política de titular, no es una política de realmente sentirte comprometida con los problemas que tiene la isla, porque si realmente fuera así, solamente tienes que levantar un teléfono. Pero no, nos hemos acostumbrado a que si no hay un titular por medio, parece que no estás haciendo nada. Pues ya que vas a dar un titular, da lo real. Pero no, y encima en esos términos, primero que es mentira, y segundo que en esos términos yo creo que no se lo podía consentir. De ahí que me haya molestado, porque bueno, uno está aquí en primera línea y tienes que estar abierta a las críticas, porque evidentemente ni le vas a gustar a todo el mundo, ni lo harás todo estupendamente, pero cuando te dices, es que lo hemos trabajado, es que ya está a punto de salir, es que encima hemos conseguido mejorar el servicio en relación al que hubo antes, y me llamas indecente, pues yo creo que no, que por ahí no es que no se debe seguir consintiendo este tipo de política. Dejamos esto por aquí, pasamos a otro tema, este tema y política.
y terminamos. Muy bien. El centro de alto requerimiento, residencia de mayores, como ahora tú, si quieres, explicas más técnicamente lo que es, en qué proceso está, porque también le has dado tú de especial muchas veces cuando vamos a una pregúntame por esto, pregúntame por el, o sí, porque, o no, en los informativos también siempre le has dado como, no sé si por ahí va también, antes hablabas de la mujer, pero también que a lo mejor has querido prestarle más atención, no sé si a esto, por ejemplo. Hombre, es que mi sensación es que a los mayores se les ha dejado un poco olvidados en esta isla. Y llevamos muchos años esperando aumentar los recursos para ellos. Y yo creo que es de los proyectos, si no el más importante, de los más importantes que tenía el Cabildo en este mandato. Es un proyecto de 19 millones de euros, es un proyecto que además pintamos de una manera ambiciosa, con todos los requisitos de las necesidades que sabemos que la isla tiene. No hemos querido hacer algo a medio gas, sino que hemos apostado y hemos ido al alza. Es un proyecto que está valorado al alza, no a la baja, que es lo normal. Pero necesitábamos cerrar un proyecto que fuera también atractivo para las empresas que querían venir a optar por el servicio. Yo creo que al final hemos planificado un recurso bonito, porque es bonito, porque además está pintado en unidades convivenciales, no es un mamotreto. ¿Dónde está situado en Tahiche. Además colinda con otro centro sociosanitario, está, bueno, pues está Dislán, está la URPS, es decir, hay ciertos servicios en esa línea, y yo creo que puede ser una zona que puede quedar muy bonita, y la idea es seguir ampliando recursos. De hecho, al pleno del día 1 llevo una propuesta al pleno de cómo, bajo mi criterio, debíamos seguir avanzando en esa materia, y se los presento al resto del plenario, porque yo creo que en esto nos tenemos que mojar todos, porque yo creo que es una zona a la que se le podría dar utilidad, en la que tendremos que seguir avanzando. La isla tiene un montón de carencias en cuanto a servicios, tanto para jóvenes como para mayores. ¿Y el hospital insular, la idea es ir quitándole peso al hospital insular? ¿O? Claro, la idea es, nosotros ahora mismo la residencia está en una concesión, bueno, pues una vez tengamos esa residencia, pasarla a la otra, y nosotros seguir ampliando. De hecho, el proyecto de la residencia nueva ya tiene pintadas, ya tiene recogida la próxima ampliación de plaza, porque eso hay que negociarlo. Es decir, ahora la persona que le toque tendrá que ponerse delante del gobierno de Canarias, el que esté, y decirle: Lanzarote quiere ampliar en este número de plazas, porque lo tienen que recoger ellos y lo tenemos que recoger nosotros en nuestros presupuestos, pero las instalaciones ya están preparadas para que esas plazas puedan ser efectivas. Es decir, que solo hay que poner la cama, que no hay que hacer obras, que no va a haber que modificar nada, sino que ya hemos dejado un proyecto para ir avanzando, porque la isla, los datos están ahí, la isla envejece y necesitamos tener recursos, ya no solo para dar una atención en residencia, sino para prevenir, porque es que la prevención aquí es fundamental. En cuestión de mayores, cuanto más podamos prevenir y cuanto más podamos hacer que llegue más tarde ese ingreso en residencias, muchísimo mejor. Pero para que eso se dé, tendrás que dotar de recursos, de fisioterapeutas, de psicólogos, de educadores, de lo que consideres, para que ese mayor no, como decimos nosotros aquí, no se engome en su casa, no llega a la residencia ya en un estado con el que es difícil trabajar, sino que podamos mantener a los mayores activos y que tengan una vejez lo más digna posible. Muy bien, ya nos hemos ido de tiempo y la última pregunta era política, te lo había dicho antes. Bueno, la evolución de Maite Corujo ha sido en este último mandato, y sobre todo cuando ha entrado en el gobierno, y ha tenido una consejería importante, sobre todo en los tiempos que corren. La pregunta es, porque corren rumores de que igual no está tan bien la cosa en el PP. ¿Irás en las listas del Partido Popular en las próximas elecciones? Yo a día de hoy lo que sí les puedo decir es que no he tomado una decisión en firme, que yo estoy barajando mis opciones, que yo he descubierto en este año lo mucho que me gusta la gestión pública, que es verdad, que mi única experiencia ha sido esta, y que tengo la sensación de que he estado poco tiempo, que me gustaría seguir aportando, porque creo que creo tener pues un poco la capacidad de poder seguir contribuyendo a que la isla mejore. Pero esto es un tema engorroso, ahora mismo está todo como muy revuelto, el tema de las listas en todos los partidos es un tema bastante, pues todo se enreda bastante, y yo pues estoy sopesando mis opciones. Te lo iba a preguntar, lo has vuelto a decir ahora al final. ¿Sopesar opciones, solicitudes o peticiones de algún otro partido? Yo, entre mis opciones, lo que más sopeso es mi bienestar y el de mi familia, que en política tiene su peso,
y esta experiencia me tiene que servir para verme. Yo me he dado cuenta de que no todo es un puesto, no todo es un puesto de salida, no todo es un sillón. Hay muchas cosas en las que tener cuenta y yo ahora me he dado mi tiempo para sopesarlas. Por lo que te entiendo, llegarías, por eso decir de no pasar por cualquier cosa, ¿podrías irte a tu casa? Perfectamente, ¿Sí? perfectamente. Ya le digo que me daría mucha pena porque yo tengo la sensación de haber estado poco tiempo, pero no tendría ningún problema. No quiero tampoco insistir mucho, pero ¿se nota cierta desilusión con el Partido Popular? Bueno, no estoy en mi mejor momento. De Yo creo que relación. no hace falta que lo diga más. Pero es verdad que esta es la parte de la política que quizás menos guste, pero que cuando entras en política y entras a formar parte de un proyecto, esto forma parte también. Esto no es nuevo. Es decir, tienes que saberlo, pero es verdad que cuando lo has vivido no tiene nada que ver a cuando no lo has vivido. Por lo tanto, es lo que te digo, la experiencia tiene que ser un grado, esto me tiene que servir para algo y yo ahora mismo pues analizo mucho mejor las opciones y la decisión que vaya a tomar. Ya. ¿Criticas a la dirección del partido? No critico la dirección del partido. Ya te comentaba antes, a mí me han dejado trabajar a mi aire, nunca me he sentido presionada por ellos, pero es verdad que para mí tiene también cierto peso otras cosas que no tienen nada que ver con puestos ni sillones. Pues Maite, lo hemos dejado aquí, no hemos ido mucho de tiempo. Ha sido un placer, muchísimas gracias. A ti. Las palabras de Maite Corujo, al final acaba hablando un poco más como integrante dentro del Partido Popular. Bueno, hay cierto desencanto, ella misma lo ha dicho, no pasa por su mejor momento, también, bueno, es lo que ha dicho, a lo mejor quieres trabajar en gestión, pero también los partidos también tienen unos engranajes complicados, lo estaba ella diciendo, insinuando, ¿no? Las listas, la creación de listas, no lo dijo ella, pero yo creo que para muchos debe ser hasta desagradable, pero bueno, la verdad que es lo que hay y son las reglas del juego. Del resto hemos hablado un poco de las cuestiones que le atañan a ella, en cuestión de bienestar social, inmigración, bueno, hay una situación ya más estable, pero bueno, se está estudiando, se baraja la posibilidad de esa tercera vivienda nueva para que también cuando haya, si se regresa, bueno, la inmigración o ¿no? las pateras, por decirlo claramente, pues para que haya también un poco más de espacio, ¿no? Hemos ido recorriendo y bueno, también un poco de ese centro de requerimiento de los mayores, ¿no? Que también es muy importante y ese punto de encuentro familiar. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.